Hay versículos de la Biblia que muchas personas conocen de memoria, pero no conocen en profundidad. Los han escuchado desde niños, los han visto escritos en pancartas, camisetas, tarjetas, calendarios, estadios, campañas evangelísticas y mensajes navideños. Los pueden repetir casi sin pensar, pero precisamente por ser tan conocidos, corren el peligro de volverse familiares de una manera peligrosa. Juan 3:16 es uno de esos textos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez no hay otro versículo que resuma con tanta brevedad, sencillez y profundidad el corazón mismo de la revelación bíblica. Pero este versículo no fue dado para decorar una temporada religiosa ni para producir una emoción superficial. Fue dado para mostrarnos el amor inmensurable de Dios manifestado en la persona y la obra de Jesucristo. Y si queremos entender lo que realmente celebramos cuando hablamos del nacimiento del Señor, debemos mirar este texto con reverencia. La Navidad no es simplemente una historia tierna de un niño en un pesebre. No es una tradición cultural, no es una excusa para reuniones familiares, luces, comida, regalos y música sentimental. En su sentido bíblico, la Navidad anuncia que Dios dio a su Hijo unigénito para salvar a pecadores que no lo amaban. Esa es la pregunta que casi nunca aparece en los cuestionarios populares sobre la Navidad. La gente puede preguntar de dónde viene el árbol, qué simbolizan ciertos adornos, cómo se llaman los personajes de una tradición, qué se come en tal país, qué canciones se cantan, qué regalos se compran. Pero la pregunta decisiva es otra. ¿Qué hace que el nacimiento de Cristo sea tan importante como para dividir la historia? ¿Por qué este nacimiento no es simplemente el nacimiento de un maestro religioso más? ¿Qué significa que el Hijo eterno de Dios haya venido al mundo? Juan responde: Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora bien, si queremos apreciar la grandeza de ese amor, debemos empezar por el objeto de ese amor. Dios amó al mundo. Muchos leen esa frase como si Juan quisiera enfatizar principalmente la cantidad de personas amadas. Como si dijera, el amor de Dios es tan grande que alcanza a todos los seres humanos que han existido, existen y existirán. Y por supuesto, para nosotros amar a multitudes parece impresionante porque nuestro amor es limitado. Nuestra capacidad emocional, nuestra atención, nuestra memoria, nuestro afecto y nuestra cercanía tienen límites. Un ser humano no puede amar íntimamente a millones. Pero Dios no es como nosotros. Dios es infinito, no hay límite en su ser, en su conocimiento, en su poder, ni en su capacidad de amar. Isaías habla de Dios con lenguaje majestuoso. Las aguas de los océanos caben, por así decirlo, en el hueco de su mano. El universo puede ser medido con su palmo. Él llama por nombre a las estrellas. Frente a ese Dios infinito, medir la grandeza de su amor solo por la cantidad de personas amadas sería usar una unidad de medida demasiado pequeña. Sería como maravillarse de que un atleta olímpico pueda levantar un grano de arroz. La pregunta no es solamente cuántos son amados, sino qué clase de mundo fue amado. En el Evangelio de Juan, la palabra mundo frecuentemente se refiere al sistema humano caído, rebelde, pecaminoso, hostil a Dios y opuesto a Cristo. El mundo no es presentado como una humanidad neutral, esperando con noble disposición que Dios le ofrezca ayuda. El mundo ama las tinieblas. El mundo aborrece la luz. El mundo rechaza al Hijo. El mundo se opone a los discípulos de Cristo porque primero se opuso a Cristo mismo. Cuando Juan dice que Dios amó al mundo, no está hablando de un mundo amable, atractivo, moralmente dispuesto o espiritualmente sensible. Está hablando de un mundo en pecado. Ahí está lo asombroso. Dios no amó a un mundo que lo buscaba, no amó a un mundo que lo admiraba. No amó a un mundo que se esforzaba sinceramente por acercarse a Él. Amó a un mundo que lo aborrecía,
que quebrantaba su ley, que pisoteaba su gloria, que amaba más las tinieblas que la luz. La grandeza del amor de Dios no se ve solamente en su extensión, sino en su naturaleza. Un Dios santo, cuya pureza repudia toda maldad, amó a un mundo moralmente repulsivo por causa de su pecado. Ese es el misterio, ese es el escándalo, ese es el milagro del amor divino. Y debemos decirlo con cuidado. Este amor no fue una simple emoción de compasión general que abrió una posibilidad incierta de salvación. Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino meramente a hacer posible la salvación, vino a salvar. El ángel dijo en Mateo que su nombre sería Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. No dice que intentaría salvar ni que haría una propuesta que tal vez funcionaría si el hombre daba el paso final por sus propias fuerzas. Dice que salvaría. Esto es vital porque si la salvación final dependiera de la inclinación natural del hombre, nadie sería salvo. Juan mismo explica que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El problema del ser humano no es falta de información solamente, es amor desordenado. Ama las tinieblas, aborrece la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Pablo dirá en Romanos que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si Dios hubiera dejado la decisión final en manos de corazones esclavos de las tinieblas, todos habríamos rechazado la luz. Por eso Juan 3:16 debe humillarnos. Si hoy crees en Cristo, no es porque eras menos oscuro que otros. No es porque tu corazón era más noble. No es porque supiste apreciar lo que otros no pudieron. Tú también pertenecías a ese mundo. Tú también amabas las tinieblas. Tú también necesitabas ser conquistado por gracia. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Su amor venció nuestra hostilidad. Su amor abrió nuestros ojos. Su amor nos atrajo a Cristo. Su amor nos sacó de ese sistema rebelde para hacernos pertenecer al Hijo. Y al mirar este texto debemos recuperar el asombro. Dios amó al mundo, no un mundo inocente sino culpable, no un mundo amigable sino hostil, no un mundo limpio sino manchado, no un mundo que merecía salvación sino juicio. Y aún así dio a su Hijo. Esa es la raíz de toda esperanza cristiana. Esa es la profundidad que debemos contemplar antes de hablar de regalos, celebraciones, canciones o tradiciones. La Navidad significa que el amor santo de Dios se manifestó en la entrega de su Hijo por pecadores. La Navidad significa que el amor santo de Dios se manifestó en la entrega de su Hijo por pecadores. Y esa frase debe pesar sobre nuestra conciencia. Dios dio a su Hijo. No dio simplemente una enseñanza, una señal, una inspiración moral, una oportunidad religiosa o un ejemplo de humildad. Dio a su Hijo unigénito, dio al que es eternamente amado por Él, dio al Hijo que comparte su gloria, su naturaleza, su eternidad, su majestad, dio al Verbo que era con Dios y era Dios, dio al Creador de todas las cosas para entrar en la creación que lo rechazaría. Por eso Juan 3:16 no puede separarse de lo que Jesús acaba de decirle a Nicodemo en los versículos anteriores. El texto comienza con ¿por qué? Y ese por qué nos obliga a mirar atrás. Jesús ha hablado de la serpiente levantada por Moisés en el desierto. Israel había pecado contra Dios. El pueblo había murmurado, se había rebelado, había despreciado la provisión divina y como juicio vinieron serpientes venenosas. Muchos fueron mordidos, muchos estaban muriendo. Entonces Dios ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce para que todo aquel que mirara viviera. No era la serpiente en sí la que salvaba, era la provisión misericordiosa de Dios recibida por fe. Jesús toma ese episodio y dice que así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa palabra apunta a la cruz.
El Hijo sería levantado públicamente, no en gloria visible, sino en vergüenza, dolor y juicio. La serpiente de bronce fue levantada en medio de un pueblo mordido por veneno. Cristo fue levantado en medio de una humanidad envenenada por el pecado. La serpiente no era la causa de la plaga, era el símbolo del juicio sobre la plaga. Cristo no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es lo que Dios dio. No simplemente un niño en un pesebre, sino un Salvador destinado a una cruz. El pesebre y la cruz no pueden separarse. El Hijo nació para morir. Tomó carne para poder ofrecer esa carne en sacrificio. Entró en nuestra historia para cargar nuestra culpa. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la verdadera celebración del nacimiento de Cristo no puede quedarse en sentimentalismo. Si contemplas Belén sin llegar al Calvario, no has entendido por qué vino el Hijo. El niño nacido en Belén es el Cordero destinado a quitar el pecado del mundo. Y aquí el amor de Dios se vuelve aún más incomprensible. Dios dio lo que más ama por un mundo que lo odia. Nosotros podemos imaginar con dificultad amar a quienes nos aman. Tal vez podemos entender un acto de sacrificio por alguien noble, cercano, agradecido, digno de afecto. Pablo dice en Romanos que apenas morirá alguno por un justo. Quizá alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no cuando estábamos reformados, no cuando estábamos buscando, no cuando estábamos mejorando, cuando éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos. Ese es el amor que Juan 3:16 proclama. No un amor provocado por la belleza moral del objeto amado, sino un amor que nace en el corazón de Dios y se derrama sobre lo indigno. No un amor que responde a méritos, sino un amor que crea esperanza donde solo había culpa. Dios no miró al mundo y dijo, qué admirable es, daré a mi hijo. Miró a un mundo rebelde, oscuro, culpable, hostil, y aún así dio a su hijo. Ese amor no elimina su santidad. Al contrario, la cruz muestra que Dios no pasa por alto el pecado, lo juzga, pero lo juzga en su propio Hijo para salvar a los que creen. Por eso debemos tener cuidado con una comprensión superficial del amor de Dios. Muchas personas hablan del amor divino como si significara que Dios simplemente acepta todo, tolera todo, perdona sin justicia, abraza sin arrepentimiento y nunca condena. Pero Juan 3 no permite esa lectura. El mismo pasaje que proclama el amor de Dios también habla de condenación, tinieblas, obras malas, incredulidad y juicio. El amor de Dios no es sentimentalismo débil. Es un amor santo, costoso, redentor. Es amor que entrega al Hijo para salvar de una condenación real. Y esa condenación no es una amenaza futura solamente. Jesús dice, el que no cree ya ha sido condenado. La humanidad no está en una posición neutral esperando decidir si quiere una mejora espiritual. Está bajo condenación. El problema no es que el hombre pueda perder una oportunidad bonita. El problema es que ya está culpable delante de Dios. La incredulidad no es simplemente falta de información, es rechazo del Hijo unigénito. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condición humana. Aquí debemos abandonar toda confianza en la supuesta neutralidad del corazón. El pecador no está parado en medio de dos caminos, evaluando objetivamente la luz y las tinieblas. Ama las tinieblas. No viene a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas. El pecado no solo afecta lo que hacemos, afecta lo que amamos. Por eso necesitamos más que consejo, necesitamos más que educación, necesitamos más que religión. Necesitamos que Dios nos dé vida, que abra nuestros ojos, que venza nuestra resistencia, que nos atraiga a Cristo. Y si hoy has venido a la luz, no fue porque tú mismo te hiciste diferente.
Fue porque la gracia de Dios hizo en ti lo que tú no podías hacer. Esto debe quebrantar todo orgullo espiritual. El creyente no mira al mundo desde arriba. Recuerda que pertenecía al mundo. Recuerda que amaba tinieblas. Recuerda que si Dios no lo hubiera amado primero, nunca habría amado a Dios. El amor de Dios no encontró amigos, hizo hijos. No encontró creyentes, produjo fe. No encontró amantes de la luz. Nos trajo a la luz por medio de Cristo. Entonces Juan 3:16 nos obliga a mirar el regalo de Dios con asombro. Dios dio a su Hijo. No lo prestó como símbolo, no lo envió como simple maestro. Lo entregó para ser levantado como la serpiente en el desierto, para cargar juicio, para morir en lugar de pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La dádiva de Dios revela el tamaño del amor de Dios. Y el tamaño de ese amor se mide por la indignidad de los amados, por la gloria del Hijo dado y por el horror de la cruz que Él vino a soportar. Por eso la Navidad, entendida bíblicamente, no es una fiesta inocente de optimismo humano. Es la celebración reverente de una misión de rescate. El mundo estaba perdido, el hombre amaba las tinieblas. La condenación era justa, pero Dios amó, Dios dio, Dios envió, Dios salvó. Y ahora el llamado del Evangelio se extiende con una amplitud gloriosa. Todo aquel, y ahora el llamado del Evangelio se extiende con una amplitud gloriosa. Todo aquel, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa frase debe ser proclamada con toda la fuerza que tiene todo aquel, sin distinción de raza, nacionalidad, edad, educación, historia moral, clase social, pasado religioso, condición económica o profundidad de pecado. Todo aquel. El Evangelio no es una invitación para una élite espiritual. No es una puerta abierta solo para los decentes, los disciplinados, los respetables, los que crecieron cerca de la iglesia, los que no han caído demasiado bajo. Es un llamado universal a pecadores de toda clase. Ven a Cristo. Esto es parte de la belleza del amor de Dios. Vence barreras que nosotros levantamos con facilidad. Nosotros clasificamos personas. Pensamos que algunos son más alcanzables, más presentables, más dignos de nuestro esfuerzo. Nos cuesta imaginar a ciertos pecadores entrando por la misma puerta de misericordia que nosotros. Pero el Evangelio humilla nuestros prejuicios. Dios salva al religioso y al inmoral, al culto y al ignorante, al rico y al pobre, al joven y al anciano, al que creció escuchando la Biblia y al que vivió años burlándose de ella. Todo aquel que cree en el Hijo no será echado fuera. Esto debe consolar al pecador que se siente demasiado manchado. Tal vez piensas, Dios no recibiría a alguien como yo. He rechazado demasiadas veces la verdad. He pecado con demasiada conciencia. He pensado cosas horribles. He dicho cosas contra Dios. He vivido lejos. He despreciado su palabra. He usado sus dones contra él. Escucha el texto, todo aquel. No dice todo aquel que pueda presentar una vida limpia. No dice todo aquel que haya pecado poco. No dice todo aquel que entienda todos los misterios de la teología. Dice todo aquel que en él cree. Si vienes a Cristo, no serás recibido por tu historial, sino por su gracia. No serás aceptado por tu pureza, sino por su sangre. Pero esta amplitud gloriosa no debe confundirse con pluralismo religioso. El Evangelio es universal en su llamado, pero exclusivo en su objeto. Todo aquel, sí, pero todo aquel que en él cree. No todo aquel que tenga fe en cualquier cosa. No todo aquel que sea sincero, no todo aquel que sea espiritual, no todo aquel que se esfuerce, no todo aquel que tenga religión, todo aquel que cree en el Hijo unigénito de Dios. La puerta está abierta de par en par, pero la puerta es Cristo.
La invitación alcanza a todo, pero la salvación está solo en Él. Aquí muchas personas se confunden, dicen, yo tengo fe, pero la fe por sí misma no salva si descansa en el objeto equivocado. Una persona puede tener mucha fe en algo falso y perderse. Otra puede tener una fe temblorosa en Cristo y ser salva. El poder no está en la intensidad psicológica de la fe, sino en el Salvador en quien la fe descansa. Si alguien teme volar, pero sube a un avión seguro, llegará. Si alguien tiene plena confianza en un bote roto, se hundirá. La pregunta decisiva no es cuánta fe dices tener, sino en quién descansa tu fe. Por eso Juan repite una y otra vez, en Él. Para que todo aquel que en Él cree, el que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El objeto de la fe salvadora es Cristo mismo, tal como Dios lo ha revelado en el Evangelio. No Cristo más tus obras, no Cristo más tu iglesia, no Cristo más tus méritos. No Cristo más tus sacramentos como si fueran base de aceptación. No Cristo más María. No Cristo más los santos. No Cristo más tu decencia. Creer en Cristo es descansar en Cristo y solo en Cristo para ser salvo. Esto resulta ofensivo para el orgullo humano porque todos queremos aportar algo. Queremos pensar que nuestras buenas acciones pesan, que nuestra sinceridad cuenta, que nuestra religión suma, que nuestra obediencia contribuye a cruzar el río hacia Dios. Pero nadie llega al Padre remando con un remo de fe y otro de obras. Nadie llega al cielo en un bote construido por mérito humano. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese nadie incluye al moralista, al religioso, al sincero, al filósofo, al generoso, al disciplinado, al que cree tener una espiritualidad amplia. Nadie viene al Padre sino por Cristo. La sinceridad no salva si uno está sinceramente equivocado. Una persona puede tomar veneno creyendo que es medicina y el veneno hará su efecto. Puede seguir un camino que le parece derecho, pero su fin ser camino de muerte. Así sucede espiritualmente. No basta creer algo sobre Dios. No basta decir que respetas a Jesús. No basta admirar su enseñanza. No basta emocionarte en Navidad. No basta sentir algo cuando escuchas música religiosa. Debes creer en el Hijo como el único Salvador suficiente de pecadores, el único mediador, el único camino, la única justicia aceptable delante de Dios. Pero incluso aquí debemos profundizar. Creer en Cristo no significa usar a Cristo como un medio para obtener otra cosa que realmente valoras más. Muchas personas quieren a Cristo como seguro contra el infierno, como ayuda para una vida más estable, como solución para problemas familiares, como fuente de paz emocional, como garantía de éxito o como adorno religioso de una vida centrada en sí misma. Pero el Cristo del Evangelio no se ofrece como herramienta para ídolos. Él es el tesoro, Él es el pan de vida, Él es el agua viva, Él es la vida eterna. Él no viene simplemente a darte cosas mejores, viene a darte a Dios. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra y por el gozo de haberlo encontrado vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No lo hace con tristeza porque Cristo le quitó demasiado. Lo hace con gozo porque ha encontrado algo de valor incomparable. Así es la fe verdadera. Ve a Cristo como tesoro. No pregunta primero qué tengo que dejar para ser cristiano, como si Cristo fuera una carga pesada y el pecado un deleite superior. La fe mira a Cristo y dice, cualquier pérdida es pequeña comparada con ganarlo a Él. Esto no significa que seguir a Cristo no tenga costo. Lo tiene. Puede costar relaciones, reputación, comodidad, oportunidades, aprobación familiar, planes personales, seguridad terrenal. Jesús nunca escondió eso. Pero el costo no se compara con el valor de Cristo. Si una persona solo quiere a Jesús porque le prometieron una vida más fácil, todavía no ha entendido. Es posible que venir a Cristo traiga conflictos en el hogar.
Es posible que algunos se burlen. Es posible que pierdas amistades. Es posible que debas abandonar pecados que amabas y aún así Cristo vale infinitamente más. Por tanto, el llamado de Juan 3:16 es amplio y exclusivo, gratuito y demandante, sencillo y profundo. Todo aquel puede venir, pero debe venir a Cristo. Todo aquel será recibido. Pero no puede traer otro fundamento. Todo aquel que cree no se perderá. Pero la fe verdadera abraza a Cristo como Salvador suficiente y tesoro supremo. La Navidad no anuncia que Dios envió a su Hijo para complementar nuestras religiones. Anuncia que Dios dio al único Salvador para que pecadores perdidos tengan vida eterna en Él. Dios dio al único Salvador para que pecadores perdidos tengan vida eterna en Él. Y aquí llegamos al resultado glorioso del amor de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto coloca delante de nosotros dos destinos y solo dos: perdición o vida eterna. No hay una tercera categoría, no hay una zona neutral. No hay una sala intermedia donde el hombre pueda permanecer indefinidamente sin decidir qué hacer con Cristo. ¿Estás en uno de dos estados espirituales? ¿O estás bajo condenación? ¿O tienes vida eterna en el Hijo? Esto puede sonar duro para una generación que quiere multiplicar opciones espirituales. Muchos quieren creer que al final todos los caminos llevan a Dios, que cada religión contiene una parte válida, que lo importante es ser sincero, que nadie puede hablar con certeza sobre condenación o salvación. Pero Jesús no habla así. Juan no habla así. La Escritura no habla así. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La línea que separa la vida de la perdición no es tu moralidad, tu cultura, tu tradición familiar, tu sinceridad religiosa o tu esfuerzo personal. La línea es Cristo. Notemos que Jesús no dice: el que no cree será condenado algún día, aunque ciertamente habrá un juicio final. Dice: el que no cree ya ha sido condenado. El pecador no comienza en inocencia. Nace en una humanidad caída, vive en rebelión, ama las tinieblas, quebranta la ley de Dios y permanece bajo una sentencia justa. La incredulidad no es un detalle menor. No creer en el Hijo unigénito de Dios es rechazar la única provisión que Dios ha dado para salvar. Es permanecer voluntariamente lejos de la luz. Es quedarse bajo la culpa que ya pesa sobre el corazón humano. Por eso, el Evangelio no es una invitación superficial a mejorar la vida, es un anuncio de rescate para condenados. Si alguien se está ahogando, no necesita una charla motivacional sobre la importancia de nadar con más entusiasmo, necesita ser salvado. Si alguien ha sido mordido por veneno mortal, como los israelitas en el desierto, no necesita que le digan que sea más optimista, necesita mirar la provisión que Dios levantó. Si alguien está bajo condenación delante del tribunal de Dios, no necesita adornar su expediente con algunas buenas obras. Necesita un sustituto, un mediador, un salvador. Eso es lo que Cristo es. El que cree en Él no es condenado porque Cristo fue condenado en su lugar. El creyente no escapa del juicio porque Dios se volvió indiferente al pecado, sino porque el juicio cayó sobre el Hijo. La cruz no es una demostración sentimental de amor sin justicia. Es el lugar donde la justicia y el amor se abrazan. Dios no negó la gravedad del pecado, la exhibió en el sufrimiento de su Hijo y al mismo tiempo reveló la inmensidad de su amor, porque fue Él mismo quien dio a ese Hijo para salvar a los que creen. Ahora bien, Juan no dice solamente que el creyente no se pierde, dice que tiene vida eterna, y debemos entender bien esta expresión. Muchas personas piensan en la vida eterna simplemente como una existencia que nunca termina, pero los impíos también existirán eternamente bajo juicio. La vida eterna no se define primero por duración, sino por relación. Jesús mismo lo dijo: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es comunión con Dios por medio de Cristo. Es conocerlo, pertenecerle, disfrutarlo, vivir reconciliados con Él ahora y para siempre. Eso significa que la salvación no consiste únicamente en ser librado del infierno, consiste en ser llevado a Dios. Cristo no murió solo para quitarnos un castigo, sino para reconciliarnos con el Padre. El pecado nos separó de Dios, Cristo nos trae de vuelta. El pecado nos dejó en tinieblas, Cristo nos da luz. El pecado nos hizo enemigos, Cristo nos hace hijos. El pecado nos dejó muertos, Cristo nos da vida. Y esa vida comienza ahora. El creyente ya tiene vida eterna, aunque todavía espere la consumación plena de esa vida en la gloria. Esto cambia por completo la manera en que vemos la fe cristiana. Venir a Cristo no es simplemente firmar una póliza espiritual para evitar un destino desagradable después de la muerte. Es recibir a Cristo como vida, es entrar en comunión con Dios, es comenzar a gustar, aún en este mundo caído, la realidad para la cual fuimos creados. Por eso Jesús puede decir: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo Cristo satisface el alma inmortal. Todo lo demás puede entretener, distraer, estimular, emocionar, pero no puede dar vida eterna. El mundo no entiende esto. Por eso celebra el nacimiento de Cristo sin comprender a Cristo. Puede adornar casas, cantar villancicos, dar regalos, hablar de paz, familia y buenos deseos mientras sigue amando las tinieblas. Pero el verdadero significado de la venida del Hijo no es que el mundo tenga una temporada sentimental. Es que Dios, por amor, envió al único Salvador para rescatar de la perdición a pecadores y darles comunión eterna con Él. Si Cristo no es recibido como Salvador, la Navidad se convierte en una tradición vacía. Y aquí debemos volver a la urgencia personal del texto. Todo aquel que en Él cree. La pregunta no es si conoces el versículo. La pregunta no es si celebras la Navidad. La pregunta no es si respetas a Jesús como figura histórica. La pregunta no es si tienes alguna forma de espiritualidad. La pregunta es: ¿crees en Él? ¿Descansas únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados? ¿Lo ves como el Hijo unigénito dado por Dios? ¿Lo recibes como Salvador suficiente y tesoro supremo? ¿O sigues confiando en algo más, amando las tinieblas, evitando la luz, postergando la rendición? No hacer nada con este mensaje es hacer algo. Rechazar abiertamente a Cristo es una forma de incredulidad, pero posponerlo también lo es. Escuchar el Evangelio y permanecer indiferente es permanecer bajo condenación. Admirar el amor de Dios sin venir al Hijo es despreciar el regalo. Nadie puede recibir vida eterna manteniéndose lejos de Cristo. Nadie puede ser salvo mirando la cruz como espectáculo religioso. Hay que venir, hay que creer, hay que abandonar toda esperanza propia y refugiarse en el Hijo. Y el que viene, vive. Esa es la promesa. No dice todo aquel que cree tal vez será recibido. No dice todo aquel que cree tendrá una oportunidad. Dice que no se pierde, mas tiene vida eterna. El amor de Dios no es débil. El Hijo de Dios no es insuficiente. La cruz no es incierta. La promesa no es frágil. El pecador que cree en Cristo pasa de muerte a vida, de condenación a perdón, de tinieblas a luz, de enemistad a comunión. Ese es el resultado del amor inmensurable de Dios. Ese es el resultado del amor inmensurable de Dios. Muerte convertida en vida, condenación reemplazada por perdón, tinieblas vencidas por luz, enemistad transformada en comunión. Pero para que ese resultado sea correctamente entendido, debemos mirar con seriedad la condición del hombre delante de esa luz. Juan no permite que hablemos del amor de Dios de una manera vaga, sentimental o desconectada de la realidad moral del pecado. Después de decir que el que cree no es condenado y que el que no cree ya ha sido condenado,
Jesús explica por qué la condenación es justa. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa frase diagnostica el corazón humano con una precisión devastadora. El problema del hombre no es simplemente ignorancia, no es que la luz no haya brillado, no es que Dios haya permanecido en silencio. La luz vino al mundo, Cristo vino. La revelación suprema de Dios apareció entre los hombres, el Verbo se hizo carne, la gloria del unigénito fue manifestada, y sin embargo los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice solamente que estaban confundidos, no dice solamente que necesitaban más argumentos, dice que amaron las tinieblas. El pecado es una cuestión de amor torcido. Esto es crucial. Muchos imaginan que el pecador es una víctima neutral de falta de información, como si al escuchar suficientes razones automáticamente escogería a Cristo. Pero Jesús dice que el corazón humano tiene una inclinación moral contra la luz. El hombre caído no solo está en tinieblas, ama las tinieblas. No solo no viene a la luz, aborrece la luz porque la luz expone sus obras. El problema no está únicamente en la mente, sino en los afectos, en la voluntad, en los deseos, en aquello que el corazón protege porque no quiere ser descubierto, reprendido ni transformado. Por eso tantas personas pueden escuchar el evangelio y permanecer indiferentes. No porque Cristo sea insuficiente, no porque el mensaje sea débil, no porque la cruz no sea gloriosa, sino porque venir a la luz implica ser descubierto. Implica reconocer: mis obras son malas, mi corazón está torcido, mi justicia no alcanza, mi religión no me salva, mi autonomía es rebelión, mi pecado no es un simple error, sino culpa delante de Dios. Y el hombre natural no quiere esa exposición. Prefiere una espiritualidad que lo afirme, una religión que lo tranquilice, un mensaje que lo inspire, pero no una luz que lo desnude. Aquí se explica también por qué el amor de Dios es tan extraordinario. Dios amó a personas que amaban lo que Él aborrece, amó a personas que rechazaban la luz que Él envió, amó a pecadores que no solo estaban perdidos, sino que se resistían a ser encontrados. Y no los amó rebajando su santidad, sino entregando a su Hijo para salvarlos de aquello que ellos mismos amaban. El amor divino no es complacencia con nuestras tinieblas. Es un amor que entra en nuestra noche para sacarnos de ella, aunque nuestro corazón naturalmente prefiera quedarse allí. Pero el texto también describe al que practica la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Notemos esa última frase: hechas en Dios. El que viene a la luz no se atribuye a sí mismo la gloria. No dice: yo fui más sabio, yo fui más noble, yo fui más valiente, yo tuve mejor corazón. Viene a la luz para que se vea que Dios obró. La conversión verdadera no termina en autopromoción espiritual, sino en adoración. Si vine a Cristo fue porque Dios me trajo. Si creí fue porque Dios me dio vida. Si ahora amo la luz es porque la gracia cambió mis amores. Esto debe producir humildad profunda en el creyente. No mires a los que siguen en tinieblas como si tú hubieras producido tu propia luz. No hables del mundo con desprecio arrogante. Tú también estabas allí. Tú también amabas lo que ahora te avergüenza. Tú también evitabas la reprensión. Tú también justificabas tus caminos. Si hoy vienes a la luz, si hoy confiesas tu pecado, si hoy ves a Cristo como hermoso, es porque tus obras son hechas en Dios. La gracia no solo abre una puerta externa, transforma el corazón para que venga a Cristo. Y al mismo tiempo, esta verdad no elimina la responsabilidad del pecador. Jesús no dice: los hombres amaron las tinieblas, por tanto no son culpables. Dice precisamente lo contrario. Esa es su condenación. Amar las tinieblas es culpable.
Rechazar la luz es culpable. No creer en el Hijo es culpable. El hecho de que el pecado esclavice no lo convierte en inocente. El borracho que ama su bebida destructiva no deja de ser responsable. El mentiroso que ama su engaño no deja de ser culpable. El pecador que ama las tinieblas necesita gracia soberana, pero también debe arrepentirse y venir a Cristo. Por eso el evangelio debe ser predicado con dos notas inseparables: incapacidad humana y llamado universal. Nadie puede venir a la luz si Dios no obra, y sin embargo todo aquel que cree será salvo. Nadie tiene en sí mismo la inclinación natural de abrazar a Cristo, y sin embargo el mandato es: cree en el Hijo. La Biblia mantiene juntas estas verdades. No debemos suavizar la corrupción del hombre para hacer que la invitación parezca más aceptable. Tampoco debemos negar la amplitud de la invitación para proteger la soberanía de Dios. Cristo dice: todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, si estás sin Cristo, no uses la doctrina de tu incapacidad como excusa para permanecer en incredulidad. No digas: si Dios tiene que obrar, entonces yo no haré nada. Eso sería seguir amando las tinieblas bajo lenguaje teológico. El llamado es claro: ven a la luz, cree en Cristo, clama por misericordia, reconoce que no puedes salvarte, pide que Dios abra tus ojos. El mismo Cristo que expone tu pecado es el Cristo que salva pecadores. La luz que reprende también sana, la luz que desnuda también cubre con justicia perfecta a los que creen. Y si ya eres creyente, no huyas de la luz cuando la palabra exponga áreas oscuras que todavía deben ser mortificadas. El cristiano no vive escondiendo sus obras de Dios, vive viniendo a la luz una y otra vez. Se arrepiente, confiesa, recibe corrección. Permite que la verdad examine sus deseos, palabras, hábitos, relaciones, prioridades y motivaciones. La evidencia de haber nacido de Dios no es que ya no necesites reprensión, sino que ya no quieres vivir escondido de ella. El que ha sido amado por Dios no teme la luz como condenación, porque en Cristo la luz que expone también purifica. Así, Juan 3, 16, 21 nos muestra el amor de Dios en toda su profundidad. Dios amó al mundo rebelde, dio a su Hijo glorioso, llama a todo aquel sin distinción, exige fe exclusiva en Cristo, promete vida eterna, advierte de condenación real y revela que la incredulidad no es neutralidad, sino amor por las tinieblas. Este pasaje no nos permite una respuesta ligera. Nos deja frente a Cristo, la luz del mundo, y nos obliga a preguntar: ¿seguiré escondiéndome o vendré a la luz? ¿Seguiré escondiéndome o vendré a la luz? Esa es la pregunta que Juan 3 coloca delante de cada oyente. Pero venir a la luz no significa simplemente admitir que Jesús existió, ni sentir ternura ante la escena del pesebre, ni identificarse culturalmente con el cristianismo, ni repetir un versículo aprendido en la infancia. Venir a la luz significa creer en el Hijo unigénito de Dios tal como Él es presentado en el Evangelio. Y aquí debemos ser extremadamente claros, porque muchas personas usan la palabra fe de una manera tan vaga que termina perdiendo todo contenido bíblico. El texto no dice: para que todo aquel que tenga fe no se pierda. Dice: todo aquel que en Él cree. La fe no salva por ser fe. La fe salva porque descansa en Cristo. Una fe intensa puesta en un objeto falso no salva a nadie. Una fe débil, temblorosa, pero puesta en Cristo, descansa en un Salvador perfecto. No es la fuerza psicológica de tu confianza lo que te reconcilia con Dios, es la suficiencia del Hijo en quien confías. Por eso el Evangelio no llama al pecador a creer en sí mismo, ni en su espiritualidad, ni en su sinceridad, ni en su capacidad de mejorar. Lo llama a creer en Cristo. Esto confronta una idea popular. Lo importante es tener fe. No, lo importante es en quién descansa tu fe. Una persona puede tener mucha fe en una mentira y perderse. Puede estar sinceramente equivocada.
Puede seguir un camino que le parece derecho y terminar en muerte. Puede tomar veneno creyendo que es medicina y la sinceridad no detendrá el efecto del veneno. Así también puedes tener fe en tu religión, en tus buenas obras, en tu decencia, en tu tradición familiar, en tus emociones espirituales, en tus sacramentos como base de aceptación, en tu iglesia, en tus esfuerzos morales y aún así no creer en Cristo. Creer en Cristo es descansar en Cristo y solo en Cristo como Salvador suficiente. Si dices confío en Cristo y en mis obras, no estás confiando en Cristo bíblicamente. Si dices confío en Cristo y en mi religión, no estás confiando en Cristo. Si dices confío en Cristo y en mi capacidad de obedecer, no estás confiando en Cristo. Si dices confío en Cristo y en otros mediadores, no estás confiando en Cristo. El Hijo unigénito no fue dado para ser una parte del camino, sino el camino. Él no es una ayuda añadida a tus méritos. Él es la única justicia aceptable delante de Dios. Esto es ofensivo para el orgullo humano porque queremos aportar algo. Queremos que Dios reconozca nuestra contribución. Queremos decir, sí, Cristo me ayudó, pero yo también hice mi parte. Pero el Evangelio no deja espacio para esa jactancia. El pecador no llega al cielo remando con un remo de fe y otro de obras. Nadie cruza hacia Dios en una embarcación construida por esfuerzo humano. El que es salvo por Cristo, por su vida perfecta, por su muerte sustitutiva, por su resurrección victoriosa, por su mediación suficiente, por su justicia imputada, por su gracia soberana. Y sin embargo, creer en Cristo tampoco significa usarlo como una póliza espiritual para seguir amando las tinieblas. Algunas personas quieren a Jesús como protección contra el infierno, pero no como tesoro supremo. Quieren perdón sin rendición, consuelo sin arrepentimiento, cielo sin comunión con Dios, beneficios sin señorío, salvación sin luz. Pero el Cristo del Evangelio no se ofrece como instrumento para conservar nuestros ídolos. Él se ofrece como el pan de vida, el agua viva, la luz del mundo, el buen pastor, la resurrección y la vida. Él no viene simplemente a mejorar tu proyecto personal, viene a darte vida en comunión con Dios. Por eso la fe verdadera ve a Cristo como precioso. No significa que el creyente entiende todo desde el primer día, ni que nunca lucha, ni que nunca siente temor, ni que nunca necesita crecer. Pero sí significa que ha visto en Cristo un valor superior. Jesús comparó el reino con un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo encuentra vende todo con gozo para obtenerlo. No porque odia todo lo demás de manera artificial, sino porque ha encontrado algo incomparable. Así opera la gracia. Abre los ojos para que el alma vea que Cristo vale más que todo lo que el pecado promete. Cuando alguien pregunta, ¿qué tengo que dejar para ser cristiano?, muchas veces revela que todavía no ha visto la gloria de Cristo. Porque la pregunta nace de imaginar que el pecado es riqueza y Cristo es costo. Pero cuando el Espíritu abre los ojos, la perspectiva cambia. Lo que antes parecía ganancia se ve como pérdida comparado con Cristo. La obediencia ya no se ve como prisión, sino como camino de libertad. El arrepentimiento ya no se ve como humillación destructiva, sino como regreso a la vida. La cruz ya no se ve como símbolo religioso, sino como la única esperanza del alma culpable. Esto no significa que seguir a Cristo sea fácil. Jesús nunca prometió una vida cómoda. De hecho, venir a Cristo puede traer conflictos. Puede que tu familia no entienda. Puede que algunos amigos se aparten. Puede que debas abandonar prácticas que te daban placer. Puede que la obediencia te cueste oportunidades. Puede que la luz exponga áreas que durante años protegiste. Pero aún así, Cristo vale la pena. Él no es un medio para alcanzar una vida terrenal más cómoda. Él es la vida. Él es la meta, Él es el tesoro, Él es la satisfacción del alma inmortal. Por eso debemos tener cuidado con un evangelio reducido a promesas de felicidad temporal.
Algunos presentan a Cristo como si fuera la solución inmediata para tener un matrimonio perfecto, hijos sin problemas, salud permanente, éxito económico, estabilidad emocional y cielo al final. Pero el evangelio bíblico es más profundo y más glorioso. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, librarnos de la condenación, darnos vida eterna y hacernos suyos. Puede sanar hogares, transformar relaciones y dar paz en medio del sufrimiento, pero no viene a servir nuestros ídolos, viene a destronarlos. El amor de Dios en Juan 3:16 no es una invitación a añadir a Jesús a una vida centrada en uno mismo. Es el anuncio de que Dios dio a su Hijo para rescatar a pecadores de la perdición y traerlos a vida eterna. Y la única respuesta salvadora es creer en Él. No creer en una idea religiosa, no creer en una tradición, no creer en una emoción navideña, creer en el Hijo levantado en la cruz, muerto por pecadores, resucitado en gloria, suficiente para salvar plenamente a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Así que examina tu fe. ¿Descansas realmente en Cristo? ¿O en Cristo más algo? ¿Lo quieres a Él o solo quieres lo que piensas que Él puede darte? ¿Lo ves como Salvador suficiente y tesoro supremo o como un accesorio religioso para tu propia vida? El texto es claro y misericordioso. Todo aquel que en Él cree no se pierde, pero también es exclusivo. El que no cree ya ha sido condenado. No hay vida eterna fuera del Hijo y no hay fe salvadora donde Cristo no es recibido como el único y suficiente Salvador. No hay vida eterna fuera del Hijo y no hay fe salvadora donde Cristo no es recibido como el único y suficiente Salvador. Esa exclusividad no es una nota secundaria del Evangelio, es parte de su gloria. Si existieran muchos caminos, la entrega del Hijo sería innecesaria. Si el hombre pudiera llegar a Dios por su sinceridad, su religión, su moralidad o su esfuerzo, entonces la cruz sería un exceso. Pero Juan 3:16 nos muestra que el amor de Dios no consistió en enviar una ayuda opcional, sino en dar al único Hijo, porque no había otra manera de salvar a pecadores perdidos. Por eso la frase todo aquel debe ser predicada con amplitud y la frase que en Él cree debe ser predicada con precisión. Todo aquel puede venir, pero debe venir a Cristo. Todo pecador puede ser recibido, pero no puede traer otra esperanza. Todo culpable puede ser perdonado, pero solo por la sangre del Hijo. Todo aquel que cree no se pierde, pero el que no cree ya ha sido condenado. La misericordia es inmensa, pero no es indefinida en el sentido moderno de aceptar cualquier camino. Es misericordia concentrada en una persona, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Y ahora debemos mirar con más cuidado lo que significa no se pierda. La palabra no describe una pequeña pérdida, un fracaso temporal, una tristeza pasajera o una vida menos plena. Habla de perdición eterna. Habla de estar bajo la condenación justa de Dios. Habla de permanecer separado de la comunión salvadora con el Padre y el Hijo. Habla de la ira de Dios sobre el pecado. El mismo capítulo concluye diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es una realidad terrible. No podemos entender el amor de Dios si minimizamos la perdición de la cual Cristo vino a salvarnos. Si el infierno no es real, Juan 3:16 pierde peso. Si la condenación no es justa, la cruz parece innecesaria. Si el pecado no es tan grave, la entrega del Hijo se vuelve incomprensible. Pero cuando vemos que el hombre está bajo condenación, que ama las tinieblas, que merece juicio, que no puede salvarse a sí mismo, entonces el amor de Dios aparece con una majestad que nos deja sin palabras. Dios dio a su Hijo para que pecadores no se pierdan. Esto también nos protege de una visión sentimental del amor divino. El amor de Dios no consiste en decirle al pecador, no importa tu pecado. Consiste
en dar a Cristo para tratar con el pecado de manera definitiva. Dios no salva negando su justicia, salva satisfaciéndola en la cruz. Dios no perdona porque el pecado sea pequeño, perdona porque el sacrificio de su Hijo es infinitamente suficiente. Dios no invita al hombre a la vida eterna dejando intactas sus tinieblas. Lo llama a venir a la luz, a creer en Cristo, a ser reconciliado, transformado y llevado a comunión con Él. Y esta vida eterna no es simplemente duración sin fin. Debemos repetirlo porque es fundamental. Los impíos también existirán eternamente, pero no tendrán vida eterna en el sentido bíblico. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, es comunión reconciliada, es participación en la vida que está en el Hijo, es ver la gloria de Cristo y deleitarse en Él, es ser recibido por el Padre, no como enemigo tolerado, sino como hijo adoptado. Es empezar ahora una relación que será consumada en la gloria. Por eso el cielo es cielo, porque Cristo está allí. No porque habrá ausencia de dolor solamente, ni porque veremos seres queridos solamente, ni porque habrá descanso solamente, aunque todo eso sea verdadero para los redimidos. El cielo es cielo, porque Dios estará con su pueblo y Cristo será visto, amado, adorado y disfrutado sin velo. Si alguien quiere cielo sin Cristo, todavía no entiende la vida eterna. La vida eterna no es escapar del sufrimiento para continuar centrado en uno mismo. Es ser llevado a Dios como nuestro gozo supremo. Esto pone al descubierto muchas falsas conversiones. Hay personas que quieren no perderse, pero no desean vida eterna como comunión con Dios. Quieren evitar el castigo, pero no quieren venir a la luz. Quieren beneficios, pero no al Hijo. Quieren perdón, pero no santidad. Quieren tranquilidad, pero no rendición. Quieren promesas, pero no a Cristo como tesoro. Sin embargo, Juan no separa estas cosas. El que cree en el Hijo no solo escapa de la perdición, recibe vida eterna. Y recibir vida eterna significa ser traído a la comunión con Dios por medio de Cristo. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué quieres realmente de Jesús? ¿Lo quieres a Él o solamente quieres que arregle las consecuencias de tu pecado? ¿Quieres ser librado de la condenación, pero seguir amando las tinieblas? ¿Quieres que Cristo te dé paz sin exponerte a la luz? ¿Quieres salvación sin ser reconciliado con Dios? El Evangelio no ofrece eso. El Evangelio ofrece algo infinitamente mejor, Cristo mismo. Perdón en Cristo, justicia en Cristo, vida en Cristo, comunión con Dios en Cristo, esperanza eterna en Cristo. Y al creyente, esta verdad debe devolverle el asombro. No recibiste simplemente un cambio de destino, recibiste al Hijo. No fuiste simplemente sacado de una lista de condenados, fuiste llevado a la familia de Dios. No se te dio únicamente una esperanza futura, se te dio vida ahora. La vida eterna ya comenzó en ti porque conoces al Padre por medio del Hijo. Todavía luchas, todavía sufres, todavía pecas, todavía esperas la redención final del cuerpo, pero ya no estás bajo condenación. Ya has pasado de muerte a vida, ya perteneces a Cristo. Eso debe cambiar la manera en que celebramos, especialmente cuando recordamos la venida del Señor. Si la Navidad se reduce a emoción familiar, comida, regalos, tradiciones y nostalgia, hemos perdido el centro. Lo que celebramos es que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Celebramos una misión de rescate. Celebramos una dádiva inmerecida. Celebramos al Hijo eterno entrando en nuestra miseria para llevarnos a la comunión eterna con Dios. Celebramos que la luz vino al mundo no para ser admirada a distancia, sino para salvar a los que creen. Pero esta luz también divide. El mismo Cristo que salva a los que creen deja al descubierto la incredulidad de los que prefieren las tinieblas. Nadie puede permanecer neutral delante de Él. O vienes a la luz o sigues escondiéndote. O crees en el Hijo o permaneces bajo condenación. O recibes la vida eterna o sigues en perdición. No hacer nada es hacer
algo. Posponer la fe es continuar en incredulidad. Escuchar el evangelio y salir igual es despreciar el regalo de Dios. Por eso este pasaje no debe terminar solo en explicación doctrinal, debe terminar en llamado. El amor de Dios en Cristo demanda respuesta, no una respuesta superficial, no una emoción momentánea, no una repetición mecánica de palabras religiosas, una respuesta de arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, cree en el Hijo, abandona tus refugios falsos, deja de esconderte en las tinieblas, mira al Salvador levantado en la cruz. Él es suficiente, Él es precioso, Él es el regalo del amor inmensurable de Dios. Él es el regalo del amor inmensurable de Dios. Y por eso Juan 3:16 no debe ser tratado como una frase decorativa, sino como una proclamación que nos coloca delante de la decisión más seria de la existencia humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo vemos al Dios Santo amando a un mundo rebelde, al Padre entregando al Hijo siendo levantado para salvar, al Evangelio abriendo sus brazos a todo aquel y al mismo tiempo cerrando toda esperanza fuera de Cristo. Entonces, ¿qué harás con este amor? No basta admirarlo, no basta repetirlo, no basta emocionarte por un momento, no basta decir qué hermoso versículo. El amor de Dios no fue revelado para ser observado desde lejos, sino para llevarte a Cristo. Dios no dio a su Hijo para que el mundo tuviera una historia religiosa más. Lo dio porque el mundo estaba perdido. Lo dio porque tú y yo estábamos bajo condenación. Lo dio porque no había otro camino. Lo dio porque solo el Hijo podía cargar la culpa, satisfacer la justicia divina y abrir la puerta de la vida eterna. Si estás sin Cristo, debes entender que no estás en una posición neutral. El texto dice que el que no cree ya ha sido condenado. No porque Dios sea injusto, sino porque el hombre ha amado más las tinieblas que la luz. La incredulidad no es una simple duda intelectual, es rechazo del Hijo unigénito, es permanecer lejos de la única provisión de salvación. Puedes tener religión, moralidad, tradición, buenas intenciones, sensibilidad espiritual, conocimiento bíblico, pero si no crees en Cristo, sigues bajo condenación. Y esa es una realidad demasiado seria como para postergarla. Pero escucha también la amplitud gloriosa de la promesa. Todo aquel, no importa cuántas veces hayas pecado, no importa cuántas veces hayas rechazado la luz, no importa cuán lejos hayas vivido, no importa si eres joven o anciano, religioso o escéptico, respetable o quebrantado por vergüenza, todo aquel que cree en el Hijo no se pierde. Cristo no echa fuera al pecador que viene a Él clamando por misericordia. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar. La justicia de Cristo es suficiente para cubrir. La vida de Cristo es suficiente para salvar. La gracia de Dios es más poderosa que tu culpa, pero debes venir a Cristo. No a Cristo más tus obras, no a Cristo más tu iglesia, no a Cristo más tu decencia, no a Cristo más tus mediadores inventados, no a Cristo como accesorio de una vida centrada en ti mismo. Ven a Cristo como el único Salvador y como el tesoro supremo de tu alma. Cree que Él murió por pecadores, cree que resucitó, cree que solo Él puede reconciliarte con Dios. Cree que fuera de Él no hay vida eterna. Cree no como quien acepta una idea fría, sino como quien se refugia en el único Salvador suficiente. Y si ya estás en Cristo, vuelve a maravillarte. No permitas que Juan 3:16 se vuelva común para ti. No permitas que el lenguaje del Evangelio pierda peso en tu conciencia. Tú pertenecías al mundo que amaba las tinieblas. Tú no viniste a la luz por superioridad espiritual. Dios te amó primero, Dios te buscó, Dios abrió tus ojos, Dios venció tu resistencia, Dios te llevó al Hijo.
Y si hoy puedes decir Cristo es mi Salvador, es porque el amor de Dios te alcanzó cuando tú no lo merecías. Ese amor debe producir adoración, humildad, santidad y misión. Adoración porque Dios dio a su Hijo. Humildad porque no fuimos salvos por mérito. Santidad porque la luz vino para sacarnos de las tinieblas, no para dejarnos cómodos en ellas. Misión porque el llamado sigue siendo todo aquel. Mientras Cristo no regrese, la puerta del evangelio permanece abierta. Todavía hay pecadores que deben oír. Todavía hay ciegos que necesitan luz. Todavía hay muertos que necesitan vida. Todavía hay hombres y mujeres bajo condenación que deben escuchar que Dios dio a su Hijo. Por eso la iglesia no debe avergonzarse del evangelio. No tenemos un mensaje más poderoso que este. No tenemos una noticia más urgente. No tenemos un tesoro más precioso. El mundo puede celebrar una Navidad sin Cristo, una religión sin cruz, una espiritualidad sin arrepentimiento, una paz sin reconciliación con Dios. Pero nosotros debemos proclamar con claridad: el Hijo de Dios vino al mundo para salvar pecadores. Fue levantado en una cruz, murió bajo juicio, resucitó en victoria, y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Esa vida eterna no es simplemente existir para siempre, es conocer al Padre y al Hijo, es comunión con Dios, es tener a Cristo como vida, es empezar ahora lo que será consumado en gloria. El cielo será cielo porque Cristo estará allí. La salvación será gozo eterno porque estaremos con Él. Y si Cristo es el centro de la vida eterna, entonces la pregunta decisiva es esta: ¿quieres a Cristo? ¿Lo ves como precioso? ¿Lo recibes como Salvador? ¿Vienes a la luz? ¿O seguirás escondiéndote en tus tinieblas mientras escuchas una vez más el regalo de Dios? No hacer nada es hacer algo. Salir indiferente es responder. Posponer es rechazar por ahora, y nadie sabe si tendrá otra oportunidad. Así que ven hoy, cree hoy, arrepiéntete hoy, mira al Hijo levantado. El amor de Dios ha sido manifestado. La luz vino al mundo, el Salvador fue dado, la promesa está abierta. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios abra los ojos de los ciegos, dé vida a los muertos y lleve a muchos a descansar bajo el amor inmensurable de Dios en Cristo. Amén. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind,
but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.